Dormir es sin duda la conducta o de las conductas más importantes que podemos hacer en nuestro día a día. Bienvenida, Nuria. Quería comenzar preguntándote qué hay de cierto en que los españoles dormimos poco, mal y además tarde. Pues sí, Cristina, la verdad es que en España vamos a dormir mucho más tarde que nuestros vecinos, los europeos, y eso nos podría hacer pensar que también nos levantamos más tarde, pero realmente no es así. Madrugamos tanto más que ellos y por eso lo que hacemos es casi estar durmiendo un 10% menos que ellos. ¿Pero esto es genérico para todo el público en general o depende un poco del sexo, de la genética, de la edad? Cuéntanos. Sí, lo más habitual es que la mayoría de la población, entre un 85 o 90% de la población, necesitásemos unas 7 u 8 horas. Lo que pasa es que también depende mucho de la individualidad de cada uno, entre si están más cerca de las 7 o de las 8. Y también, como veremos, de todo aquello que aquella persona gasta durante el día. Muchas personas piensan que a medida que nos vamos haciendo mayor necesitamos dormir menos, pero eso tampoco es así. Realmente a medida que nos vamos haciendo mayor sí que lo que son las fases de sueño pueden variar, pero la cantidad de horas que necesitan las personas mayores más o menos están alrededor también de esas 7 o 7 horas y media, igual que los adultos medios. Luego hay los extremos, hay un 5% de la población que sí que necesitaría entre 6 y 7 horas, que con eso tendría suficiente, y otro 5% que quizás necesita un poquito más, entre 8 y 9 horas. Lo que no nos sirve es aquello de autoengañarnos, que hay muchas personas que dicen yo con 5 horas tengo suficiente, pero después están todo el día consumiendo estimulantes o moviéndose en exceso o trabajando mucho, porque eso también es un estimulante para ellos. En el caso de los bebés, por ejemplo, esta estadística se rompe totalmente porque los bebés duermen prácticamente todo el día. Sí, a medida, digamos, que vamos haciéndonos mayores, la reducción de tiempo parece que se disminuye hasta que llegamos a la edad adulta. Los niños cuando nacen, los recién nacidos, necesitan dormir entre 18 y 20 horas al día. Lo que pasa es que ellos lo hacen tanto de día como de noche. Siguen un ritmo circadiano que llamamos nosotros de 3-4 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que duermen 3-4 horas, luego se despiertan, les damos el pecho o el biberón, le cambiamos el pañal, están un ratito despiertos, vuelven a dormirse esas 3 o 4 horas. A medida que nos vamos haciendo mayores, por ejemplo los niños en primaria, pues ya necesitan solo esas 8, 9, 10 horas de noche, más alguna siesta, ¿no?, durante el día, y los adolescentes, pues esas 9 horas, los adolescentes 9 horas durante la noche. Ya como decimos, después los adultos entre 7 y 8. Tú sueles decir que ir a la cama es como ir al taller. ¿Qué hace nuestro organismo mientras nosotros estamos durmiendo? Sí, fíjate, nuestro sueño tiene muchas funciones y cada vez estamos aprendiendo más, pero una de las funciones principales es la de reparar todo aquello que nosotros hemos gastado durante el día. En ese taller nocturno de reparación reparamos sobre todo en 2 niveles. Primero hay una reparación física de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Reparamos nuestros huesos, nuestros músculos, todos nuestros sistemas, el digestivo, el respiratorio, incluso también nuestros órganos y nuestras células necesitan ese tiempo de descanso o de reparación, ¿vale? Es la parte más física. Y luego está la parte de reparación más psicológica, es nuestra capacidad de atención, de prestar, de concentración, de recuperar la memoria, ¿no?, esa capacidad también de resolución de problemas, de creatividad, de innovación, muchas de esas cosas que utilizamos también en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Y cuando hablamos de calidad de sueño, de dormir bien, ¿cantidad y calidad están en la misma ecuación? Mira, esto es una cosa que en el programa, cuando hacemos el método, siempre empezamos tratando eso, ¿no? Porque si yo te preguntara, ¿tú qué prefieres dormir, Cristina? ¿5 horas seguidas o 5 horas con muchos despertares por la noche? ¿Qué crees? Yo 5 horas seguidas. Exacto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cantidad, queremos mucha cantidad, pero siempre y cuando esas horas sean de calidad.
¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos es como si bajáramos los peldaños de una escalera. Entramos primero en un sueño más superficial, luego entramos en un sueño profundo y acabamos haciendo otra fase, que es la fase REM. Sí, es como si nosotros pudiéramos ver nuestro sueño por la noche, bajamos a sueño profundo y subimos. Eso es un ciclo. Y eso lo vamos repitiendo a lo largo de la noche. Hacemos entre 4 o 5 ciclos de sueño. Por lo tanto, es como si bajamos sueño profundo, subimos sueño superficial. Bajamos sueño profundo, subimos sueño superficial. Es como un surfeador que va surfeando las olas. Si nosotros tenemos una noche de sueño de calidad, quiere decir que estamos durmiendo estas 7, 8 horas y que hemos hecho entre 4, más o menos 4 o 5 ciclos. Eso es tener un sueño de calidad, bajar a sueño profundo y subir. Si yo tengo un sueño que se va fraccionando, si yo estoy a punto de entrar en un sueño profundo, me despierto, ¿qué va a ocurrir? Que cuando volveré a dormirme en un sueño superficial. Por eso hay mucha gente que duerme muchas horas, pero si no llegan a ese sueño profundo, no es un sueño de calidad. Y al día siguiente pueden sentirse más cansados, ¿no? Con falta de energía, más irritables. Pero ¿qué señales nos indican, Nuria, que nuestro sueño está así? Porque claro, tú estás dormido y no sabes, o sea, me voy a dormir y no sé si el sueño, hoy estoy teniendo un sueño reparador, o me despierto por la mañana y digo, qué bien he dormido hoy. A lo mejor yo tengo esa sensación, pero realmente a lo mejor no ha sido un sueño reparador. Mira, básicamente siempre digo que hay que hacer 3 preguntas. La primera es, cuando me despierto por la mañana, ¿cómo me siento? ¿Sí? ¿Cómo me despierto? ¿Tengo la sensación de que he dormido bien, que he descansado? Porque hay veces que ya nos levantamos por la mañana teniendo la sensación de que ya no hemos dormido bien, sino que ha habido despertares, que he tenido un sueño muy inquieto. Entonces esa es la primera pregunta. ¿Cómo me despierto? ¿No? Si ya me despierto con energía, con ganas de hacer cosas. La segunda es, ¿cómo me voy manteniendo a lo largo del día? ¿Sí? Si yo tengo energía suficiente y si no me voy durmiendo por las esquinas, si no me siento cansada. Y la tercera y última es cómo llego a estas últimas horas de la noche. Es decir, ¿he cargado pila suficiente para aguantar todo el día? Y eso muchas veces hay que preguntárselo sobre todo a las mamás, ¿no? o papás de los niños más pequeños, ¿no? Esas horas al final donde hay todas las bañeras, la cena, el acostar a los niños. ¿Se te hacen muy pesadas esas últimas horas? Eso es seguramente porque no has descansado suficiente o no has descansado bien. De hecho, tú comentas en tu libro que el sueño empieza cuando nos levantamos por la mañana. Siempre digo que se empieza a fabricar en el momento que nos despertamos. ¿Por qué? Porque en el momento que nos despertamos por la mañana empieza como una cuenta atrás. Necesitamos 16 horas aproximadamente para fabricar nuestro sueño. Es una sustancia que se empieza a fabricar en nuestro cerebro, que es la adenosina, que necesita 16 horas para conseguir esa cantidad de adenosina necesaria para que cuando llegue la noche lleguemos con la sensación de tener sueño, ¿no? Con esa presión de sueño. Entonces, depende mucho de cómo yo viva mi día, voy a llegar por la noche con las mejores condiciones o no. Por ejemplo, hay conductas que hacemos durante el día que nos hacen aumentar esas ganas de dormir, ¿no? Por ejemplo, el hacer deporte. Son hábitos saludables que generan presión de sueño. Si yo tengo una vida muy sedentaria, no estaré generando suficiente presión de sueño y cuando llegaré por la noche, pues no tendré sueño fabricado y me costará mucho dormir. Fíjate que incluso también todo lo que nosotros vivimos y sentimos durante el día nos puede afectar también a nuestro sueño. Por eso es muy importante mirar cómo yo paso y qué yo hago en esas 16 horas, ¿no? Y ahí también está la clave del método, porque no es solo trabajar la noche, sino sobre todo también cómo podemos mejorar el día. Vamos, hay tantas variables que lo raro es poder dormir bien. Y entonces, lo bueno de esto sería tener unos hábitos muy saludables para llegar al sueño. ¿Hay así algunos tips que nos puedas dar de buenos hábitos de sueño? Sí, fíjate, al final, cuando nosotros le preguntamos a una persona que duerme bien, ¿tú qué haces para dormir? ¿No? Si, por ejemplo, Cristina, duermes bien. Si yo te preguntara ¿qué haces?, seguramente me dirías, yo no hago nada. Yo me voy a la cama, cierro los ojos y el sueño aparece. Precisamente eso es lo que necesitamos, no pensar en el sueño, no hacer cosas para dormir. ¿Pero qué pasa? Que las personas cuando empiezan a dormir mal acaban centrando su atención en el sueño.
Y justo en el momento, en la tarde, noche, cuando ya se acerca el sueño, empiezan a pensar, ostras, a ver cómo dormiré hoy. Y empiezan a hacer conductas para dormir, ¿no? Y empiezan a hacer rituales para dormir, sobre todo que no entre luz, que no haya ruidos, que tengo que hacer meditación, tengo que vigilar, y empiezan a obsesionarse un poquitín con el sueño. Y precisamente esa conexión pensando en el sueño es lo que hace que ese sueño no aparezca, porque para que el sueño aparezca necesitamos dos cosas, una desconexión mental y una desconexión física. Tengo aquí en la mano tu bestseller, que vas por la 3ª edición de tu libro, Por fin duermo, el método definitivo para un buen descanso. Y aquí analizas puntos para que el sueño sea saludable. ¿Se puede realmente aprender a dormir bien? Claro que se puede, y no solo se puede, sino que se debe. Lo que nunca debemos hacer, sobre todo, es resignarnos a dormir mal. Yo me pongo muy nerviosa y me enfado mucho, y mira que no soy de enfadarme, cuando veo que realmente hay gente que se resigna y dice, bueno, pues duermo mal porque esto es genético, porque yo sé que mi madre dormía mal, o las mujeres, ¿no? En la menopausia tenemos como ya establecido que porque llegamos a la menopausia tenemos que dormir mal, o como te decía antes, cuando nos hacemos mayores creemos que es lo normal. Si nosotros nos vamos haciendo mayores durmiendo mal, claro, ¿cuándo creéis que hay más probabilidad de enfermar? ¿Cuando tenemos 20 años o 30 o cuando tenemos 60 o 70? Pues tenemos más riesgo cuanto más mayores nos hacemos. Por lo tanto, es muy importante aprender a dormir o empezar a incorporar todos esos hábitos saludables para el sueño, para que nos ayude a vivir mucho mejor, pero sobre todo a tener una mejor calidad de vida en nuestro envejecimiento. Y cuando hablamos de envejecimiento no estamos pensando en hacernos mucho más mayores, no. Si el envejecimiento empieza en el momento que dejamos de crecer, a partir de los 30 que ya no crecemos, ya empezamos a envejecer. Con lo que es muy importante y es fundamental dormir bien a medida que nos vamos haciendo más mayores. También hablas, Nuria, en tu libro sobre aprovechar la puerta abierta al sueño. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Mira, este término, este concepto de la puerta abierta, es ese momento en la que nuestro cuerpo y nuestra mente están más preparada para empezar el sueño. Es ese momento, en los adultos está alrededor de las 10:30 aproximadamente de la noche, que es que si nos escuchamos un poco es ese momento en el que parece que nos empieza a venir el sueño, empezamos a bostezar, los ojos ya nos empiezan a pesar y deberíamos ir a la cama. Si nosotros no aprovechamos ese momento y vamos a dormir más tarde, nos costará más empezar a dormir y además tendremos un sueño de peor calidad, más inquieto, con más despertares. La metodología que he creado precisamente nos ayuda a eso, ¿no? A conocer y saber en qué momento y qué puedo hacer yo para que en esa puerta, en ese momento, mi mente se desconecte, no tenga que pensar en el sueño y pueda entrar ya a dormir y descansar mejor. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa en nuestro organismo y en nuestro cerebro si no nos desenchufamos realmente? Mira, nosotros en la parte más interna del cerebro, en la parte detrás, justo detrás de los ojos, tenemos un pequeño reloj. Ese reloj es lo que llamamos el ritmo circadiano. Circa quiere decir alrededor, diano del día, alrededor de las 24 horas. Es un reloj puesto en 24 horas que es el encargado de decirnos a qué hora nos tenemos que acostar y a qué hora nos tenemos que levantar. Si nos funciona muy bien este reloj, seremos muy regulares. El sueño más o menos nos vendrá cada día a la misma hora y nos levantaremos, nos despertaremos cada día a la misma hora. Pues bien, lo que pone en hora en ese reloj, lo que pone en hora es muchos elementos externos, pero básicamente y el más importante es la luz del sol. Pensar que nuestro cerebro es un cerebro muy primitivo, tenemos el mismo cerebro que nuestros antepasados cavernícolas. Entonces, ¿cuándo entiende el cerebro que es de día? Pues cuando recibe luz. ¿Cuándo entiende que llega la noche? Cuando se va la luz. Eso, hasta que se inventó la luz artificial, pues no había ningún problema porque nuestro cerebro, ese ritmo circadiano, se regulaba muy bien. Con la invención de la luz artificial lo hemos despistado este reloj, porque no lo entiende cómo puede ser que sean a lo mejor las 7 de la tarde, fuera en la calle ya es de noche, pero en casa tenemos mucha luz. Claro, ¿él qué ve? Él solo ve luz, por lo tanto la señal que le estamos dando es que todavía es de día y por lo tanto que tiene que estar muy activo, tiene que estar pendiente de muchas cosas. Vamos a ver qué ocurre si nosotros, por ejemplo, en el momento en que llegamos a casa, que ya es oscuro, en la calle, miramos
miramos la tele o miramos el móvil. Pues que la señal que yo le estoy dando a mi cerebro es actívate porque es de día. Y entonces el cerebro no empieza a segregar la melatonina. ¿Por qué? Porque él no tiene unas señales de que la noche está viniendo. Y eso ocurre mucho en los adolescentes. No se les segrega esa melatonina en el cerebro porque están teniendo esa luz azul. Y como además, ¿no?, ya tienen tendencia a generarla un poquito más tarde, ocurre lo que llamamos el retraso de fase, que es que el sueño les viene mucho más tarde por la noche, pero ellos no tienen ningún problema de sueño, porque si les dejamos dormir, dormirían esas 8 o 9 horas, pero lo harían en una fase retrasada. Pero ¿qué ocurre? Que como son los primeros en ir al instituto a las 7 de la mañana, ya los despertamos, los estamos privando de sueño. Y únicamente es porque tienen esa fase retrasada que lo podemos arreglar, les podemos ayudar mucho a estos adolescentes cuando les explicamos perfectamente. Porque realmente cuando les dicen, papá, mamá, no me puedo ir a dormir antes porque no tengo sueño, realmente tienen razón, no tienen la melatonina suficiente. Es sorprendente la cantidad de efectos nocivos que tiene, que produce dormir mal. O sea, Alzheimer, cáncer, infartos, ictus, deterioro cognitivo. ¿Todo esto nos puede provocar el no dormir correctamente? Sí, y cada vez hay más estudios que demuestran toda esa aumento de probabilidad. ¿Por qué? Porque como te decía antes, cuando nosotros dormimos reparamos a todos los niveles. A todos. Por eso, cuando no descansamos bien, nos puede afectar en todos nuestros sistemas físicos, pero también a nivel cognitivo, a nivel mental. Por ejemplo, hablabas del Alzheimer, ¿no? Sabemos que cuando nosotros dormimos por la noche aparecen los barrenderos, que es el sistema linfático. Cuando nosotros trabajamos y nuestro cerebro trabaja mucho durante el día, pensamos, analizamos, memorizamos, pues vamos generando como unos desechos, esa máquina que funciona, que es el cerebro, genera unos desechos, unas neuronas, que se va quedando allí al lado de las neuronas esas bolsas de basura. Tenemos que imaginarnos, ¿no?, como todas esas bolsas de basura que se va generando de los desechos de nuestro día, y por la noche aparece ese sistema linfático que lo limpia, ¿sí?, y limpia de toda esa basura. Cuando nosotros no dormimos bien, es como si esos barrenderos se pusieran en huelga, en vaga, ¿no?, y no aparecen. Entonces podemos imaginar todas esas bolsas de basura como se van quedando a lo largo de las neuronas y van impregnándose en esas neuronas. Eso es lo que a la larga se ha asociado con las placas de beta-amiloide, que se ha asociado a la enfermedad de Alzheimer. Pero una cosa también muy curiosa y que se ha estudiado un montón es que si no dormimos bien, también podemos tener mucha más probabilidad de sufrir un sobrepeso o incluso una obesidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no dormimos bien, todas las hormonas de nuestro cuerpo se alteran, entre ellas la del hambre y la saciedad, que son la grelina y la leptina. Entonces están como descompensadas. ¿De eso qué hace? Que después al día siguiente, cuando no hemos dormido tan bien, tengamos más tendencia a comer más producto, a picar más entre horas y además más producto calórico. Y aparte de todos estos problemas que podemos tener o enfermedades físicas, también llega a afectar a la parte emocional y sobre todo a la parte de las relaciones. Concretamente, por ejemplo, las relaciones de pareja. Si duermes mal, te levantas mucho más irritable, con más ganas de tener peleas, incluso puede ser que haya más divorcios entre parejas que duermen mal. No sé, confírmame o desmiénteme. Mira, cuando hablabas de la alteración emocional es brutal, porque cuando no se duerme bien, sobre todo se altera esa última fase, que es la fase REM, lo que vemos al día siguiente es que estamos mucho más ansiosos. La primera causa de burnout, el primer factor que más puede estar afectando al burnout, es el dormir poco por la noche, ¿vale? Se hizo un estudio en el año 2021 que se analizaron más de 100 factores que podían estar influenciando en el burnout, incluso aspectos también a nivel de trabajo, a nivel factores personales, pues el que se valoró como más importante precisamente era el dormir. Si no dormimos bien, tenemos más ansiedad y más tendencia a la depresión.
Y por lo tanto hay que vigilar un poquito, porque a mí me llegan pacientes que por el hecho de no dormir bien se les ha diagnosticado una depresión y están medicadas por depresión, cuando realmente no es así, lo que hay es una falta de sueño detrás. Pero ¿qué ocurre cuando llega la tarde-noche, que es cuando llegamos a casa, estamos con nuestra pareja, pues que realmente estamos más cansados, más irritables, nos cuesta más tener empatía con el otro, y muchas veces no pensamos que una persona que duerme mal, generalmente al lado tiene una persona que duerme muy bien y no se entiende que duerma mal. Entonces tú llegas cansado por la noche y a lo mejor pues quiere tener relaciones sexuales y tú no es que no lo quieras, si lo quieres, pero es que estás tan cansada, y además la libido, y eso sí que se ha estudiado, la libido disminuye mucho cuando las personas no duermen bien. ¿Por qué? Porque estás agotado, estás cansado, estás en modo supervivencia. Y una cosa es mal dormir y otra cosa ya es el insomnio, o sea, el gran trastorno del sueño que padece, vamos, según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población duerme mal. No sé de ese porcentaje lo que se puede considerar realmente insomnio, pero sí me gustaría que nos contases ¿cuántos tipos de insomnio hay? Mira, los estudios demuestran que las personas, como mínimo un 33% de las personas, alguna vez en su vida sufrirán o han sufrido ya insomnio. Cuando hablamos de insomnio hay como 3 clases, ¿no? La primera es la dificultad para empezar a dormir, nos cuesta mucho, y cuando decimos nos cuesta mucho me cuesta como mínimo 30 minutos o más empezar ese sueño, pero una vez ya me he dormido, duermo del tirón. La segunda tipo de insomnio, el segundo, que es el más frecuente, es yo me voy a la cama, me duermo rápido, pero después tengo despertares durante la noche y en esos despertares me cuesta volver a conciliar el sueño. Y el tercer tipo es las personas que se van a la cama, se duermen rápido, pero que se despiertan antes de la hora que quisieran, a las 4, a las 5, y ya no vuelven a conciliar. Lo que vemos también muchas veces es que si ese insomnio se mantiene, muchas veces se van como alterando esos tipos. ¿Y qué podemos hacer en estos casos? Por ejemplo, con la menopausia, que los sofocos, despertares, tienes muchísima dificultad para dormirte, o sea, es una fase bastante probable que tengas, que padezcas insomnio. ¿Se puede hacer algo? Mira, con el insomnio yo siempre digo que el insomnio es un síntoma. ¿Qué quiere decir un síntoma en medicina? Que siempre hay una causa que lo provoca, ¿sí? Es como la fiebre. La fiebre es un síntoma de que hay algo que no está funcionando. Si yo duermo mal, que no es lo normal, eso también hay que decirlo, no por ser frecuente es normal, es porque hay algo que lo está provocando. Entonces el primer paso siempre es conocer ¿por qué no duermo? ¿Cuál es la causa de mi mal dormir? Porque hay más de 40 causas de mal dormir y no todas tienen el mismo tratamiento. Por lo tanto, y esto es la primera, el primer paso de mi método, es busca la causa de ese mal dormir. Y entonces el tratamiento va directo a la causa, no vamos probando. Cuando vamos al médico muchas veces nos da una pastilla, ¿no? Decimos no duermo bien, va al síntoma. Pero nadie se le ocurre decir, oye, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué no duermo? Es como si te diera una pastilla para bajar la fiebre. Pero tú dirás, hombre, me tendrás que mirar qué es lo que me la causa, ¿no? Si hay una infección. Pues con el sueño ocurre lo mismo. Y ante el insomnio, los somníferos. Los españoles somos los mayores consumidores a nivel mundial de benzodiazepinas, somníferos, benzodiazepinas. Y cuéntanos las consecuencias que tiene este consumo masivo que hacemos de ellas y si hay algún remedio natural que puedas ofrecernos para dejar de tomarlos. Mira, el problema de las pastillas es que, claro, vamos al médico y por el poco tiempo que tenemos, como no buscamos la causa que te decía antes, rápidamente vamos a las pastillas. En España ya creo que somos los líderes mundiales por tercer o cuarto año consecutivo, mundiales, y eso es muy grave, porque estamos tratando un síntoma, pero no estamos buscando la causa, no sabemos qué hay detrás de ese insomnio. Entonces, sobre todo es grave porque sabemos, y hoy día hay muchos estudios, y hace años que se sabe que hay métodos que son mucho más efectivos que las pastillas para solucionar el insomnio y además son más efectivos que a largo plazo. Es la terapia cognitivo-conductual, que es la que se basa mi método. Y ese método funciona si se va aplicando bien.
Y no hace falta pastillas, pero nadie nos lo ha enseñado. Lo que pasa es que, claro, recurrir a una terapia cognitivo-conductual, como dices tú, ya requiere ir a una consulta de un psicólogo, una inversión a lo mejor más elevada de dinero. Entonces, esto, me imagino que esto es otro problema añadido, ¿no? Que para que recurramos a la pastilla fácil, al remedio fácil. Estamos hablando de nuestra salud y lo que tenemos que aprender sobre todo es a posponer, ¿no?, ese refuerzo inmediato. Vivimos en una sociedad de quiero dormir bien y lo quiero ya. No, precisamente esa sociedad de lo quiero todo ya es lo que te ha llevado muchas veces a dormir mal. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aprender qué cositas puedo ir haciendo durante el día para ya adquirir esos buenos hábitos que ya estarán siempre conmigo y siempre ya me ayudarán a dormir bien, más a largo plazo también, que es cuando realmente se necesita, como te decía antes, cuando más mayor me hago, cuando más probabilidad hay de enfermar. Y cuando hablamos de coste, de resultado, no digo que no hay nada que valga dinero cuando estamos hablando de salud. Estás hablando de tu salud, de poder vivir no solo más años, que yo creo que eso ya lo estamos consiguiendo, sino que esos años que estamos consiguiendo vivir más sean de la mejor calidad posible. Y a lo mejor entre medias de los somníferos o las benzodiazepinas y la terapia está la melatonina, que nos la tomamos como si fuesen caramelos. De hecho, el otro día salía en las noticias que los niños se van a tomar ya cartas en el asunto a nivel gubernamental porque se prescriben, o sea, no hay que prescribirlas, vas, las compras, son como gominolas, se les está dando a los niños y cada vez hay más niños que están dependiendo de la melatonina. ¿Qué efectos puede tener el consumo de melatonina cuando no sea una cosa puntual de un vuelo transoceánico o un cambio de turno en tu trabajo? Pues mira, precisamente, Cristina, que es lo que hablábamos antes, es que primero hay que saber la causa de ese mal dormir. Cuando hablamos de melatonina, la melatonina es un cronorregulador, es un regulador del crono, del reloj interno, de ese reloj que hablábamos. Por lo tanto, como has dicho muy bien, nos va a servir para esos momentos en que nuestro reloj tiene que cambiarse rápido. Si me voy a Estados Unidos o me voy a Japón, ¿no?, que tengo que cambiar rápido mi horario interno con el horario social, o si trabajo a turnos. Para esas circunstancias, la melatonina me ayuda mucho. Pero si yo no duermo porque yo tengo un estrés, ¿no?, pues la melatonina aquí no me va a ayudar casi nada. Pues a lo mejor es mejor que me tome una valeriana, ¿no? O si a lo mejor tengo carencias de magnesio, pues a lo mejor hay que suplementarme con magnesio. No lo sabemos. Todos estos suplementos que hoy día tenemos nos pueden ayudar, o el triptófano, nos pueden ayudar y muchísimo. Pero hay que saber qué me puede ayudar en mi caso, ¿no?, en mi causa. Por eso hay que empezar siempre a analizar cuál es mi causa y a partir de ahí tenemos muchos recursos para ayudarnos a dormir bien. Por eso no nos tenemos que resignar tampoco. Pues si dormimos bien vamos a soñar un poquito. Entonces, hablando de soñar, quiero que nos cuentes si todo el mundo sueña, por qué hay personas que recuerdan los sueños y otros no, porque hay gente que sueña en color y otros en blanco y negro, si es bueno recordar los sueños o mejor no acordarte de lo que has soñado. Mira, todos soñamos, todos, porque todos tenemos esa fase REM que hablábamos antes, que es en la que se tienen los sueños. La única diferencia es que solo recordamos aquellos sueños si nos despertamos en él. Como se suelen ser hacia el final de la noche, esa fase REM, pues muchas veces cuando suena el despertador, ¿no?, es ese último sueño que nos recordamos. Pero si tenemos un sueño fraccionado, puede ser que vayamos recordando muchos sueños. ¿Por qué? Porque nos estamos despertando mucho. O sea, alguien que recuerde muchos sueños o que diga que sueña mucho es porque se está despertando mucho. Y a lo mejor son micro despertares que ella no o él no es consciente, pero que los está teniendo y que por lo tanto nos está diciendo que no tiene muy buena calidad de sueño. Te voy a hacer una serie de preguntas, una batería así de preguntas rápidas y prácticas, basándome un poco en consejos que das en tu libro y que nos pueden servir muy bien, yo creo, como tips para que los apliquemos en nuestro día a día o en nuestra noche a noche. Perfecto. Despertador. ¿Cómo debe ser el sonido del despertador para que nos despertemos de buen humor? Pues despertador siempre, ¿vale? Eso es una parte también de mi método.
No posponer el botón posponer, poner la hora que nos tenemos que levantar, pararlo y arriba. Incluso si lo tenemos fuera de la habitación, que es el consejo que doy, así ya nos obligamos a levantarnos de la cama y ya no podemos volver, o al menos ya lo tendríamos que hacer más conscientemente. Y siempre pues un sonido agradable que nos ayude a empezar bien el día. ¿Se puede recuperar el sueño perdido entre semana los fines de semana? No, eso de yo entre semana voy corto de sueño y el fin de semana recupero, hay que vigilar mucho. Solo recuperamos 1/3 de ese sueño que perdemos, pero es que podemos perder algo mucho más grave, ¿vale? Y eso sí que me gustaría expresarlo. Fíjate que si nosotros vamos acumulando deuda de sueño, 1 hora el lunes, 1 hora el martes, 1 hora el miércoles, 1 hora el jueves, ¿qué nos pasa? Que durante el día estamos funcionando a medio gas, nos volvemos más torpes, más lentos y por lo tanto, hablamos antes del riesgo de enfermar, pero hay un riesgo que no lo tenemos en cuenta y es el de tener accidentes de tráfico o accidentes laborales y estos pueden ser mortales. ¿Qué hay que cenar y a qué hora? Pues mira, hay que cenar como mínimo un par de horas antes de dormir, ¿vale? Para poder dar tiempo para hacer la digestión y alimentos, pues por ejemplo, no cosas muy pesadas, no cosas grasosas, ¿no? Grasientas, con mucho puchero. Vigilar con los azúcares y si tomamos sobre todo verduras, pues que sean más bien o hervidas o cocidas y no tanto crudas, ¿no? Porque nos cuesta más de digerir. Por ejemplo, una lechuga por la noche, pues no, porque es todo agua. O un tomate por la noche es todo agua, hará que me levante más al baño y me costará mucho digerirlo. Pues es mejor pues una judía, un bróquil, algo así más al vapor. Y luego siempre acabarlo con proteína, ¿no? Puede ser proteína pues vegetal o proteína animal, un pescadito, incluso un huevo duro, pues puede ayudar. ¿Siesta sí o siesta no y durante cuánto tiempo? Siesta sí, eso sí que es un lujo, ¿eh? Ya no es como el sueño una necesidad, pero tiene que ser cortita, máximo 20-30 minutos y siempre antes de las 4 de la tarde para no quitarnos sueño de ese sueño nocturno. Deporte, ¿cuándo, cuál y dónde? El deporte siempre mejor por la mañana o a primera hora de la tarde, pero si no puede ser a esa hora, pues cualquier hora es buena. Antes que no hacerla, cualquier hora es bueno, el deporte, pero si podemos evitarlo, si es intenso, 2 horas antes de dormir también tendríamos que evitarlo. ¿Cuál es la mejor postura para dormir? Pues de lado, generalmente de lado, y sobre el lado izquierdo es una que la ciencia nos dice que es de las mejores posturas para dormir. Pero al final yo creo que aunque empecemos de un lado o del otro, como somos por la noche nos vamos moviendo y somos libres, cualquier digamos postura en la que nos encontremos cómodos nos sirve. ¿Y hay que ir a buscar el sueño o que el sueño nos busque a nosotros? Total, el sueño siempre tiene que encontrarnos. Nunca, nunca, nunca hay que ir a buscar el sueño, porque el sueño, como el amor, cuanto más se busca, pues menos se encuentra. Pues ya nos vamos a despedir de ti, Nuria, con las palabras tuyas que son talismán, que son duerme, descansa, vive. Y nosotros te agradecemos mucho que hayas estado compartiendo toda tu sabiduría relacionada con el sueño. Te damos las gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias, Cristina. Igualmente.